Bienvenidos a este curso de reparación de computadora. Les habla el ingeniero Carlos Bravo. Este curso va a ser un curso completo que va a tratar de un solo video, el cual se va a explicar todos los temas que voy a decir a continuación y va a ser en un solo video. Los anteriores cursos yo los hice por parte, pero no tiene el alcance que debería. Entonces se va a hacer un solo video donde se va a explicar todos los temas y va a durar más tiempo. Los temas que se van a explicar son las partes de la PC, cómo desarmar una PC, cómo hacerle mantenimiento a una PC, cómo acelerar y optimizar Windows al 100%, programas de un técnico informático, herramientas y equipos de reparación, la BIOS, funciones más importantes, cómo botear un pendrive con un sistema operativo para formatear, recomendaciones contra virus y hackers, cómo revisar tu PC sin desarmarlo, cómo particionar disco duro, cómo recuperar archivos eliminados, creación de pendrive multibot, cómo hacer copias de seguridad de Windows, cómo ingresar al computador en caso de haber olvidado la contraseña, herramientas de acceso remoto, cómo formatear una PC, instalación de driver a una PC, regenerador de disco duro, formateo de bajo nivel, cómo recibir equipos a los clientes, cómo hacer respaldo de información, fallas comunes de hardware y software, fallas de casos reales, componentes internos de una tarjeta madre de PC, diagrama de bloques de una tarjeta madre de PC y análisis de circuitos VRM. Para aquellas personas que este curso no sea suficiente en este video, abajo en la descripción y en el comentario fijado voy a dejarle el link para que vayan a revisar. Para aquellas personas que no es suficiente este video curso, les ofrezco dos paquetes, donde el primer paquete tendrán el libro de curso de reparación de computadora, donde tienen toda esta información en un libro. Esto es más que todo para personas que les gusta leer. Y en el paquete 2 tiene incluido este mismo libro de reparación. Tienen también video cursos grabados de reparación de computadora, como las partes, cómo formatear una computadora, cómo hacerle mantenimiento, entre otros videos. También este paquete 2 incluye los software necesarios que yo utilizo para formatear una computadora, y ustedes los pueden descargar libre de virus. Lo pueden obteniendo este paquete lo pueden descargar directamente donde yo tengo alojado los software de formateo. Y también van a tener un 10% de descuento en los otros cursos. Y también de bonus les voy a dar las láminas de PowerPoint que vamos a ver en este video. Primer punto, partes de la PC. Entre las partes tenemos la fuente de poder, tarjeta madre, disco duro, tarjeta de video, unidad de DVD, tarjeta de sonido, cables y conectores, y también memoria, y el gabinete, que es donde van todos los componentes. Como vemos en esta imagen, en esta parte vemos lo que es la fuente conmutada. En un video hice un mini curso de fuentes de PC, cómo repararla. Pueden ir a mi canal y chequear los videos que hice del curso de reparación de fuentes de PC. Y también tengo otro curso de fuente conmutada que ya es más avanzado. Luego tenemos lo que es el fan cooler, las memorias RAM que vemos aquí. Tenemos estas tarjetas que son de PCI, que son de comunicación. Tenemos lo que son en esta parte, es donde va lo que son el disco duro, la unidad de DVD. En computadoras más viejas estaba lo que eran las unidades de disque, pero ya eso no se está utilizando, sino que se usa las unidades de DVD, los discos duros, y para
almacenar información, pueden usar la unidad extraíble de pendrive por USB o se almacena en los discos duros. La función que hace la fuente de alimentación es alimentar todos los componentes que tiene la tarjeta madre, como son las tarjetas de memoria RAM, las otras tarjetas PCI, el fan cooler, el disco duro, la unidad de DVD y demás periféricos que tiene una computadora. Les recuerdo que este curso sirve para las computadoras nuevas, ya que lo que varía es su diseño, pero en sí los componentes son los mismos componentes, funcionan igual que son las computadoras que son un poco más viejas. Aquí tenemos la parte externa de la computadora, donde tenemos el puerto serial y el puerto paralelo. Luego tenemos el PS2, que aquí van el mouse o el ratón. Mouse y teclado más nuevos van directamente en el puerto USB. Aquí tenemos el puerto VGA, donde va conectado el monitor. Tenemos los jack de sonido que tenemos para el audio y la corneta. Luego tenemos los puertos de módem de teléfono y de internet o de red. Y abajo tenemos en este caso los puertos USB, que sirve para colocar las unidades de pendrive u otros periféricos que sean por protocolo de comunicación USB. Aquí vemos otra imagen de un CPU donde tenemos el cable de alimentación de red, que puede ser de 110 o 220, que va conectado a la fuente de poder de la computadora. Luego tenemos los cables conectados del mouse y el ratón. Luego tenemos otros cables de puerto USB y tenemos conectado aquí el cable del monitor. Aquí vemos otra imagen donde tenemos para otro CPU o gabinete, donde tiene los periféricos externos, que tiene para el teclado, el ratón, puerto serie, el puerto paralelo. Por lo general estos puertos no suelen utilizarse. Lo más utilizado es el puerto VGA, que es donde va conectado el monitor. Luego tenemos los puertos USB, que son muy utilizados. El puerto de red RJ45, que es donde va conectado el cable de internet. Y luego tenemos los jacks de micrófono y de audio, que va conectado si tienen un micrófono o si tienen corneta. Aquí tenemos la parte frontal de una computadora, donde tenemos la parte superior para CD, DVD, ROM. Tenemos más abajo el disque para disque. Ya esto no suele utilizarse. Luego tenemos para el botón de encendido, el botón de reset, el puerto USB de la parte frontal. Tenemos los bombillos de LED, de HDD, que es del disco duro, de LED de encendido, y la salida de audio y entrada de micrófono. Luego tenemos la fuente conmutada o fuente de poder, que en algunos casos le dicen de esa manera, en donde tiene el botón para cortar la corriente. Tenemos el ventilador de la fuente, tenemos la entrada del cable de corriente, ya sea 110 o 220. Tenemos el switch para seleccionar el voltaje, y tenemos el cableado que va a la tarjeta madre para alimentar a los demás componentes. Aquí vemos la fuente por la parte interior. Les recuerdo que yo tengo un curso donde explico detalladamente todos los componentes que tiene una fuente conmutada de poder, y también otro tipo de fuentes conmutadas. Tengo dos cursos, para PC y para en general fuentes conmutadas para otros equipos. En general esta fuente tiene dos partes, tiene la parte primaria y la parte secundaria.
donde la parte primaria recibe la alimentación, tiene los componentes primarios de protección, de filtrado, luego pasa por transistores, pasa por un transformador y luego pasa por unos bidiodos, luego pasa por unos capacitores y diodos rectificadores, y luego envía los voltajes de salida hacia la computadora. Aquí tenemos lo que son los cables de alimentación, donde este es el cable de la tarjeta madre y el otro alimenta al ventilador. Tenemos otros cables que alimentan a los PCI Express, a las tarjetas de PCI Express, y tenemos otros cables adicionales que alimentan a las otras partes de a los otros componentes de la PC. Aquí vemos, para hacer pruebas se hace un puente entre el cable verde y el cable negro para arrancar en vacío la fuente. Eso lo podemos hacer para probar los voltajes que tiene la fuente de computadora, para ver si tienen salida esos voltajes. Aquí vemos otro nuevo modelo que se llama EATX, un nuevo modelo de cables de fuente conmutada. Aquí vemos la tarjeta madre, que cómo están divididos sus partes internas. Ahí tenemos las ranuras de PCI, que son todas estas. Tenemos las ranuras ISA, tenemos las ranuras AGP, que esta es para la tarjeta de video, para eso se usa más para juegos. Tenemos la caché, tenemos el chipset, que es uno de los chips principales de la tarjeta madre, ya que envía información al CPU. Aquí tenemos el zócalo SIF, que es donde va el CPU. Tenemos el conector donde va conectados los cables de alimentación de la fuente. Tenemos los conectores USB, teclado, de red de la tarjeta madre. Tenemos la ranura SIM, las ranuras DIN, que es donde van las memorias RAM. Tenemos los conectores EID, tenemos el conector de la disqueta, tenemos la pila, y tenemos otro chipset que otros le dicen lo que es puente norte y puente sur, que alimentan a la tarjeta madre, al CPU. Zócalos y slot. Entre los tipos de slot tenemos lo que son el ISA, XT y AT. Fueron las primeras ranuras de expansión, luego fueron reemplazadas por las PCI. Las BESA fueron creadas en el año 1992 por la empresa NEC para darle soporte a las tarjetas de video. Luego vinieron las PCI, es un bus estándar de computadora para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Luego tenemos lo que son las AGP, es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. CNR es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de comunicación como módem o tarjetas de red. AMR es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de audio. Y PCI Express, esta es la ranura de expansión más rápida que transmite información a 500 megabits por segundo y a otras velocidades más altas. Aquí tenemos los puertos PCI y una tarjeta de PCI. Aquí tenemos la ranura y ciertas tarjetas como es la AMR y la CNR. Aquí vemos los conectores de las tarjetas AGP. Vemos que se diferencian en los voltajes. Unas trabajan con 3.3 y 1.5, otras con 1.5 solamente y otras con 3.3 voltios. Aquí vemos conectores y ranuras de AGP. Vemos que en la primera tenemos una que trabaja con 1.5 voltios, otra con 3.3
y otra que trabaja con los dos voltajes 3.3 y 1.5 voltios. Aquí vemos las ranuras de PCI y PCI Express. También tenemos las comparaciones con la ranura AGP. Aquí vemos algunas tarjetas, su slot de la AGP 8X y la PCI Express por 16. Aquí vemos los conectores SLI. SLI es su acrónimo significa interfaz de enlace escalable. Es un método para conectar dos o más tarjetas gráficas para combinar su rendimiento. Aquí vemos los modelos de PCI Express. Tenemos desde X1, X4, X8 y X16. Aquí vemos los datos técnicos de buses. Vemos que tenemos los más lentos, que son los de ISA, que ya no se utilizan. Luego tenemos de EISA, BLB, PCI. Luego vienen los de AGP hasta el 8X. Su velocidad llega a 2112 MB por segundo. Luego tenemos los PCI Express, que van desde 500 MB por segundo hasta 8000 MB por segundo. Aquí tenemos los sockets de CPU. Vemos la forma correcta para retirar un CPU. Tenemos que levantar este gancho de seguridad para quitar el procesador de la computadora. Ahora vamos a hablar de los conectores. Tenemos el primer conector, que es el IDE. Este conector IDE ya está en desuso, ya que fue uno de los primeros conectores que se hicieron y solo se puede encontrar en computadoras más viejas. Aquí vemos sus conectores. Aquí vemos en esta imagen cómo se puede conectar dos dispositivos con un solo cable, ya que hay cables que tienen en su salida dos cables para conectar dos dispositivos. Aquí está lo que sería el cable de datos de 80 hilos. Ahora tenemos los conectores SATA, que son los más modernos. Aquí vemos en esta imagen los conectores SATA. Aquí vemos la diferencia del tamaño de los cables de los conectores. Tenemos en el lado izquierdo el conector IDE. Vemos cómo es la manera correcta de conectarlo a un disco duro. Vemos que tenemos el conector de la fuente de alimentación, que son estos 4 cables, y luego tenemos el cable de 80 hilos que va al disco duro. Y en cambio en los conectores SATA tenemos un cable pequeño de corriente, que es de SATA, y también uno de comunicación, que va desde la tarjeta madre hasta el disco duro. Aquí vemos cómo se ve en color, cómo está conectado un cable SATA, y vemos su diferencia con el cable IDE. Este conector sirve para poder conectar la fuente de alimentación a dispositivos que tengan el puerto SATA. Este es como una extensión para, si no tenemos más cable de conector SATA, entonces podemos usar un cable que es para IDE y colocarle este cable para conectar nuestros dispositivos SATA. Aquí tenemos la arquitectura del cableado de la fuente de poder, en donde tenemos los cables de alimentación SATA, que son estos dos primeros. Luego tenemos los cables de alimentación a otros periféricos, ya sea dispositivos que usan IDE, como puede ser la unidad de disque, entre otros dispositivos. Luego tenemos el cable de alimentación principal de la tarjeta madre, que es de 20 pines y en algunos casos vienen 4 pines más. Luego tenemos el conector de 4 pines que alimenta al fan cooler, y tenemos otros conectores que alimentan a los puertos PCI Express. Las memorias RAM. Tenemos entre los tipos de memoria o banco de memoria, tenemos los que son SIM 30 pines, SIM 72, DIN 168 pines, DIN DDR y DIN DDR2. Ahorita ya llegan hasta la DDR4. Ya vamos a ver los tipos de memoria. Aquí tenemos los zócalos de DDR2 y DDR normal.
Aquí tenemos cómo se coloca correctamente una memoria RAM. Vemos que tienen unas muescas. Tenemos que asegurarnos que esa muesca encaje con la memoria RAM, ya que si lo colocamos de manera incorrecta podemos dañar la memoria RAM. Aquí vemos cómo se inserta en la muesca de inserción. Vemos que tenemos que quitar el gancho que se encuentra hacia un lateral. Aquí vemos la ranura que tiene las memorias RAM. Vemos que tienen dos. Tenemos que estar pendiente que encajen con los zócalos. Aquí vemos los tipos de memoria RAM que hay. Aquí vemos la que dice SD, RD, están las DDR, las normales. Tenemos las DDR2, las DDR3 y las DDR4. ¿En qué nos ayuda las memorias RAM? Nos ayudan a que nuestra computadora esté más rápida. Si nuestra computadora vemos que está muy lenta, puede ser que le haga falta actualizar la memoria RAM. Ahora vamos a pasar a los microprocesadores. Los microprocesadores es el cerebro que tiene la tarjeta madre, es el que procesa todas las instrucciones lógicas de la computadora. Vemos que en los principios estaban lo que eran los procesadores Pentium 4 con los pines 478. Vemos que después pasaron a los Celeron y luego los Pentium 4 HT. Luego vinieron los Pentium D que tenían el zócalo 775. Tenía en este caso dos procesadores físicos. Tenía de física. Después vinieron el Celeron D con dos procesadores con bajo caché. Luego vinieron el Pentium String Edition con dos procesadores con HT, con dos procesadores de física y cuatro procesadores lógicos. Luego vinieron los Intel Core 2 Duo de zócalo 775. Luego los Core 2 Duo. Luego antes de eso vinieron los Pentium Dual Core. Y en la actualidad se encuentran los Core i3 que tienen el zócalo de 1156. Están los Core i5 y los Core i7. Ahora vamos a pasar con algunas partes que tiene la tarjeta madre, que en este caso es la pila BIOS. Esto nos ayuda al arranque de la computadora. En los temas siguientes voy a explicar a detalle lo que es la BIOS y las funciones principales que podemos usar cuando entremos a configurar la BIOS. Tenemos el fan cooler, es un dispositivo utilizado para el enfriamiento interno del sistema del CPU. El disco duro es un dispositivo que sirve para almacenar información de una computadora. Tenemos la unidad de DVD, es una unidad de CD que utiliza la luz de rayos láser para la lectura de archivos de disco óptico. Tenemos las tarjetas de video, son tarjetas de procesamiento gráfico de 2D y 3D utilizadas para juegos, programas de diseño que necesitan un alto rendimiento de visualización de imágenes. Tenemos las tarjetas de sonido, son tarjetas utilizadas para estudios de equipos de grabación profesional de sonido. Tenemos el monitor de PC, es un dispositivo que sirve para visualizar la información de una computadora. Aquí vemos cómo se conecta el monitor. El monitor lleva un cable VGA que va conectado en la parte trasera, como vemos en las imágenes, y va conectado a lo que es el gabinete del computador, y también lleva otro cable que va alimentado a la corriente, ya sea de 110 o 220. Aquí vemos el gabinete, que es la estructura donde va la tarjeta madre y los demás dispositivos de la computadora. Aquí vemos otras vistas del gabinete. ¿Cómo desarmar una PC? Como vemos, tenemos la vista del CPU, del gabinete. Tenemos que buscar la parte trasera para retirar los tornillos de atrás. Luego de haber retirado, siempre se usan dos tornillos. Retirar esos dos tornillos, quitamos la tapa lateral. Luego lo primero que vamos a hacer es desconectar los cables de la fuente de poder ATX
Si quieres saber cómo desconectar estos cables, tengo un video en mi canal de YouTube donde explico cómo desconectar correctamente los cables de la fuente de poder de la computadora. Luego de haber desconectado esos cables, desconectamos también los cables de la unidad de CD DVD, luego los del disco duro. Aquí vemos en esta imagen cómo se desconectan. Luego desconectamos los cables de los puertos de la tapa frontal, ya sea los de audio y de encendido. Luego desconectamos los cables del fan cooler. También desconectamos el cable de la fuente de poder que quedan de la fuente de poder de la tarjeta madre. Luego extraemos los tornillos de la tarjeta madre. Luego, en caso de que ustedes quieran quitar el procesador o CPU, pueden hacerlo subiendo el gatillo que tiene el zócalo y retirar el CPU. Pero en muchos casos no es necesario retirar el CPU. Ya veremos que en la mayoría de los casos lo que se hace es quitar el fan cooler para colocarle pasta térmica en el procesador para que trabaje mejor y no se recaliente tanto el procesador. Pero eso se usa solo para hacerle mantenimiento. Solo sería necesario reemplazar el CPU si se encuentra dañado el procesador. En ese caso sí sería necesario quitarlo. Y hay que tener cuidado de no retirarlo, no colocarlo o retirarlo incorrectamente, ya que podemos dañar los pines del procesador y dañarlo completamente. Aquí vemos la vista frontal de la extracción del CPU. Luego retiramos las memorias RAM, como les expliqué anteriormente, y retiramos la tarjeta madre del gabinete. ¿Cómo hacerle mantenimiento a una PC? Primero quiero explicarles que el mantenimiento es necesario, ya que las computadoras llevan mucho polvo, entra mucha suciedad. Entonces periódicamente debemos hacer este tipo de mantenimiento para mantener nuestros equipos en correcto funcionamiento. Las herramientas que se utilizan son una brocha, una aspiradora. La brocha es para limpiar los dispositivos, la aspiradora para aspirar el polvo. El alcohol isopropílico y el cepillo de dientes es para limpiar si están sulfatados los componentes. Los destornilladores para quitar los tornillos de la tapa del gabinete, y pasta térmica es para colocarle al procesador para que trabaje mejor y esté protegido de la temperatura a que trabaja. Lo primero que debemos hacer es desmontar todos los componentes de la computadora para proceder a limpiar el interior del gabinete. Para quitar el fan cooler debemos presionar los seguros que tienen los 4 seguros que tiene el fan cooler. Yo recomiendo quitar primero la tarjeta y luego retirar el fan cooler, ya que es más cómodo, ya que podemos dañar algunos de los seguros del fan cooler y ya tendríamos que reemplazar por otro fan cooler. Aquí vemos cómo salen los seguros. Aquí vemos retirando el fan cooler. Aquí vemos ya retirado el fan cooler. Este lo debemos limpiar con la brocha, ya que esto se llena mucho de polvo. Aquí vemos una imagen como está un procesador que tiene mucha pasta térmica. Toda esa pasta térmica debemos limpiarla. Para limpiarla podemos agarrar un trapito seco y lo vamos pasando por el procesador, y luego de que quede limpio le echamos un poco en el centro, ya que cuando coloquemos el fan cooler él va a esparcirse por todo el procesador. Esa es la manera correcta de colocarle pasta térmica a un procesador. Luego volvemos a armar todo el equipo. Ahora vamos a ver unos trucos para acelerar y optimizar la PC al 100%. Lo primero que vamos a hacer es ir a búsqueda, donde sale la lupa en el inicio de la PC. Luego le escribimos ejecutar.
luego escribimos la palabra tem, luego ahí nos aparecerá una carpeta con los archivos temporales, eliminamos todos esos archivos, eso nos ayudará a optimizar más nuestra PC. Hacemos ese mismo procedimiento pero con la palabra prefetch, igual manera nos van a salir bastantes archivos, el cual debemos eliminar para optimizar más nuestra PC. Otro truco sería ir a mi PC, luego hacer clic derecho en el disco duro, darle clic liberar espacio. Ahí liberará el espacio de los archivos que no estemos usando y que nos ocupen espacio, de la caché y otros archivos como la papelera de reciclaje. Otro truco sería ir a este equipo, le damos propiedades, luego le damos a configuración avanzada del sistema que está en el lado izquierdo, luego le damos configuración, luego le damos a ajustar para obtener el mejor rendimiento, le damos a aceptar, luego le damos donde dice arranque y colocamos el tiempo de espera 3 segundos. Otro truco es darle opción avanzada, le damos número de procesadores, ahí colocamos el mayor número de procesadores que tengamos en nuestra PC, en este caso es 2. Ahora nos vamos a configuración del sistema, luego le damos inicio de Windows, le damos a abrir administrador de tareas, luego nos saldrán las opciones que se inicien cuando arrancamos nuestra PC. En este caso, por ejemplo, me sale el navegador Opera, yo le doy deshabilitar para que no inicie cuando prendo la computadora, ya que eso pone más lenta la computadora. Otro truco es ir a búsqueda, colocar la palabra visor de eventos, luego le damos donde dice aplicaciones, le damos clic derecho y le damos vaciar registro. Otro truco es ir a búsqueda, colocar desfragmentar y optimizar, luego le damos clic ahí, le damos clic en el disco duro y le damos optimizar. Ahora vamos a ver los programas necesarios que debe tener un técnico de computación. Les recuerdo que con la adquisición del paquete 2, que van a tener la información abajo en la descripción, van a poder descargar todos estos software directamente y libre de virus. Un software muy importante es el software de Office, ya que nos permite hacer trabajo. Entonces es importante que ustedes le instalen a su cliente el programa de Office y que esté activado. También el driver pack, este es un software para descargar los controladores, es muy útil ya que se necesita para que trabaje correctamente la computadora. Tener un sistema operativo ya sea de Windows, Linux o Mac. El sistema de Linux se utiliza a la hora de querer hacer respaldo de información, ya que pueden entrar al sistema de Linux directamente. No es como el sistema de Windows, que siempre cuando vamos a arrancar el sistema de Windows nos pide que lo instalemos. El sistema de Linux podemos entrar en la versión de prueba para probar el sistema y ahí se puede hacer el respaldo de información. Para eso es utilizado el sistema de Linux. El WinRAR, ya que debemos utilizarlo, ya que los programas necesitan este programa para poder arrancar. Los buscadores como Google Chrome es muy importante a la hora, ya que es más amigable para el usuario que el Internet Explorer, que viene por defecto en la instalación del sistema operativo. La instalación de un antivirus siempre es importante, ya que nos protege un poco, no del todo, porque hay virus que pasan por todos estos antivirus, pero siempre no es mala idea instalar un antivirus, aunque en las computadoras que tienen Windows ya viene instalado lo que es el Windows Defender y no necesitan instalar más antivirus. La opción de Sky es un programa opcional. Si no quieren descargárselo al cliente, no hace falta este programa. El CCleaner es también importante para limpiar los archivos y para revisar si hay algún virus. El Adobe Flash sirve para visualizar los documentos de PDF. Ahora vamos a ver los componentes internos de una tarjeta de PC.
El primero es el socket del microprocesador, que ya vimos anteriormente cómo quitar el procesador. Luego tenemos el puente sur y puente norte. Estos chips ayudan al CPU a que no esté tan sobrecargado de operaciones, y se dividen esas instrucciones entre esos chips. Tenemos la ROM BIOS, que este chip es el que arranca para cuando iniciamos la computadora. Tenemos el chip super entrada salida de controlador. Este es el que controla los dispositivos de entrada como teclado, mouse, micrófono. Luego tenemos los generadores de reloj. Estos son componentes electrónicos que dan la frecuencia a los chips. Tenemos los circuitos de VRM. Estos circuitos son una fuente secundaria aparte de la fuente de poder, ya que dividen el voltaje en voltaje más pequeño para alimentar la memoria RAM y el procesador y los demás componentes. Tenemos las ranuras, como ya lo expliqué, de AGP, PCI Express, PCI normal. Aquí tenemos las ranuras de RAM, los puertos IDE, los puertos SATA, los puertos USB y el chip controlador de audio. Este controla todo lo que tenga que ver con el audio. ¿Cómo botear un pendrive con sistema operativo? Para hacer eso, lo primero que debemos hacer es formatear la unidad USB de pendrive. Para ello colocamos el pendrive en el equipo. Luego nos vamos a nuestro equipo en esta carpeta. Luego seleccionamos el pendrive, le damos clic derecho, le damos en formatear, luego le damos en formato rápido y le damos iniciar. Luego que esté formateado, tenemos que descargar el programa Rufus. Luego que lo hayamos descargado, tenemos que tener la imagen ISO del sistema operativo al que deseamos formatear. Por ejemplo, en este caso dice Ubuntu, porque es de un sistema operativo de Linux. Donde dice dispositivo, vemos que en la opción de arranque se encuentra le damos seleccionar y ahí seleccionamos la imagen ISO. Luego de haber seleccionado la imagen ISO del sistema operativo, le damos donde dice empezar y seguimos los pasos de siguiente hasta que se termine el proceso, que queda en la barra verde de preparado, que nos indica que el sistema operativo ya se instaló en el pendrive. Entonces, cuando vayamos a formatear la computadora, lo que debemos hacer es insertar el pendrive y configurar la setup de la BIOS para que arranque por unidad USB. Y si no tiene esa opción para que arranque por USB, debemos iniciar con la opción de menú de arranque para seleccionar esa opción de que arranque por USB. Recomendaciones contra virus y hackers. La primera recomendación es usar contraseña fuerte y cambiarla periódicamente. También recomiendo no usar las mismas contraseñas en las mismas cuentas. Por ejemplo, si tienen varios emails, poner diferentes claves para cada email. Realizar copias de seguridad del sitio web, contenidos, documentos e información regularmente. Confirmar que el sistema operativo cuente con los últimos parches de seguridad y sitio web, aplicaciones y blog con versiones y plugins siempre actualizados y confiables. Instalar una combinación de antivirus más anti-malware en redes y dispositivos con acceso a ellas. Corroborar la procedencia de tus correos en caso de comunicaciones internas. Y como práctica general, ignorar los archivos adjuntos o enlaces de procedencia desconocida. Realizar cambio de contraseña mínimo cada 3 meses y no compartirla con terceros. Desactiva tu webcam cuando no estés usándola. Comprueba que nadie está robando tu Wi-Fi y toma las medidas necesarias para proteger tu red inalámbrica.
Desconfía siempre de email supuestamente enviados por tu banco o cualquier proveedor de servicios como internet o el teléfono. Nunca pinches en esos enlaces. Ponte en contacto por teléfono con tu banco, proveedor, etc. Para confirmar si el mensaje es auténtico. No responda a esos emails. Configura las opciones de privacidad de tus redes sociales para hacer su uso más seguro. Por ejemplo, en Facebook, haz que tu email no se muestre en tu biografía. Escanea con tu antivirus todo lo que descargues de internet. Hazlo antes de abrirlo. Si son archivos comprimidos, por ejemplo con zip o RAR, vuelve a escanearlo después de descomprimirlo y antes de abrirlo. Esconde tu IP si visitas sitios web poco confiables. No compartas con desconocidos tu email en ningún otro dato personal. Apaga tu PC cuando no estés usándola o activa el protector de pantalla de Windows con contraseña, por lo menos cuando otros tengan acceso a tu equipo. Crea carpetas protegidas con contraseña para guardar cosas privadas. Si son muy confidenciales o personales, elige cifrar tus archivos. Usa un anti-logger, encripta las teclas que pulsas para evitar que un hacker las sepa y descubra así, por ejemplo, las contraseñas que escribes. El anti-logger Semana tiene una versión gratis y bueno. Ahora vamos a ver cómo revisar tu PC sin desarmarlo. Para ello tenemos algunas herramientas que las podemos descargar, algunas gratuitamente desde internet. La primera que vamos a ver es SpeedFan. Es un monitor de sistema para Windows que puede leer temperatura, voltaje y velocidad de los componentes de la computadora. La siguiente herramienta se llama Crystal Disk Info. Es un programa que ayuda a detectar y prevenir futuros errores en la superficie del disco, y también nos dice los datos de fabricación del disco duro. La otra herramienta, FullMark, es un pequeño programa que nos puede ayudar a la hora de detectar posibles problemas con nuestra tarjeta gráfica. Monitor Test. Este programa hace varios tests a nuestro monitor para ver cómo está trabajando. Memtest 86 es un programa compatible con ordenadores de 86 bits. Su finalidad es pasar una prueba de estrés a la memoria RAM para encontrar errores en los módulos de la memoria. PCCheck se encarga del orden, la velocidad y la seguridad de los equipos. CPU-Z, disponible para Windows y Android. Brinda información detallada del procesador, chipset del sistema y el chipset de video. GPU-Z. Para Windows monitoriza las características de la tarjeta gráfica. DPC Latency Checker. Supervisa la actividad de la computadora, analiza la lectura de la máquina para trabajar en modo de transmisión de medios ininterrumpida, sin errores ni interrupciones de la conexión. Esto lo usan las personas que hacen streaming. CPU ID HW Monitor es un programa de monitoreo de hardware que lee los principales sensores de salud de los sistemas de PC, como voltaje, temperatura, velocidad de los ventiladores. Turbo V es un programa que te permitirá overclockear tu procesador en algunas placas base Asus. ¿Qué significa overclocking? Esto es que se modifica la velocidad de frecuencia de la computadora para que trabaje más rápido. NTune monitorea y ajusta los componentes del sistema, incluidos los voltajes y la temperatura. OCJNI es una característica que se encuentra en determinadas placas MSI. Permite overclockear la RAM, algunas GPU y CPU. BarEdit es un pequeño software que permite combinar la configuración de los registros de configuración PCI en todas las placas base. AMD Overdrive es una herramienta para chips AMD. Maximiza la capacidad de ajuste
de las plataformas que utilizan sockets AMD. USB View permite mostrar los dispositivos USB conectados al PC y los que estuvieron conectados en el pasado. Realtemp es un programa de monitoreo de temperatura para todos los CPU Intel. Deadman View es una alternativa al administrador de dispositivos estándar de Windows. Prime 95 hace prueba de estrés del CPU. BIOS Agent te permitirá saber si hay una nueva versión de la BIOS de tu ordenador. Crystal DMI, interfaz de administración con información detallada sobre varios componentes de su sistema, incluido el BIOS. Ahora vamos a ver cómo particionar un disco duro. Las ventajas de particionar un disco duro es que podremos crear una partición en donde podemos meter copias de seguridad de nuestros archivos o incluso del sistema. Podremos también crear una partición protegida mediante cifrado para archivos especialmente delicados que tengamos. También son útiles para almacenar ciertos tipos de archivos o para separar la instalación del sistema operativo de nuestros archivos personales o juegos. Lo primero que debemos hacer es nos dirigimos al símbolo de búsqueda y colocamos crear particiones. Luego le damos clic donde dice crear y formatear particiones del disco duro, como vemos en la imagen. Luego hacemos clic en el disco duro, en el caso es el C. Luego seleccionamos la opción MBR y luego le damos a aceptar. Luego hacemos clic derecho en el disco duro y presionamos en un nuevo volumen simple. Luego asignamos el espacio de almacenamiento de la partición. Luego le damos siguiente. Luego colocamos una letra para asignarle a la nueva partición. Le damos siguiente. Lo siguiente será asignarle un sistema de archivos, por lo que elegimos la opción de formatear este volumen con la configuración siguiente y elegimos NTFS. Ahora vamos a ver cómo recuperar un archivo eliminado. Para recuperar un archivo eliminado vamos a usar el programa Recuba. Lo podemos descargar desde internet y luego lo instalamos como un programa sencillo. Lo primero que debemos hacer es darle en siguiente. Luego filtramos la búsqueda de archivos dependiendo en dónde está guardado el archivo. Si no tenemos idea, le damos en todos los archivos. Luego colocamos otro filtro. Si tenían en una carpeta en específico, podemos colocar el nombre de la carpeta en específico. Luego le damos siguiente. Luego le damos iniciar para que el programa escanee los archivos. Luego marcamos los archivos que deseamos recuperar. Los que están marcados en rojo no se pueden salvar. Solo podemos salvar los documentos que están en verde. Y luego le damos recuperar. Y con esto ya podremos a veces salvar algunos archivos que ya hayamos eliminado de nuestra PC y de nuestra papelera. Ahora vamos a proceder a explicar cómo crear un pendrive multibot. En las primeras partes de este video les expliqué que podíamos botear un pendrive con el programa Rufus, pero esto se hace para tener solo instalado un sistema operativo. También se puede hacer el pendrive y tenerlo como multiboot, ya que con esto nos permitiría tener varios sistemas operativos en el mismo pendrive, ya sea tener un Windows 7, un Windows 10, un Windows 8 o tener un Linux en un solo pendrive, ya que esto nos ahorraría tiempo y nos facilitaría el trabajo a los técnicos. Para crear un pendrive multibot, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa E2B Easy 2 Boot, como vemos en pantalla. Lo descargamos. Luego aquí vemos la interfaz gráfica del programa. Seleccionamos nuestro idioma que deseemos. Luego pulsamos el botón Auto más Default.
luego le damos a aceptar. El botón Auto más Default es este botón rojo que tiene la flecha roja. Después se borrarán todos los archivos de la unidad. Antes de eso tenemos que haber colocado el pendrive en la computadora. Se borrarán todos los archivos y esperemos hasta que la ventana se ponga en verde para cargar los sistemas operativos. Luego entramos en la unidad del pendrive. Luego accedemos a las carpetas con extensión ISO. En estas carpetas meteremos las imágenes que se correspondan con el título. Estos pueden ser algunos ejemplos para ilustrarlo. Sistema Windows se meterán en Win y dentro de ella en la carpeta que corresponda a la versión que pretendamos ejecutar. Linux es compatible con cualquier distribución de Linux, Ubuntu, Kali, Debian y otras que se basen en el kernel como Chrome OS. Utilities, aquí podríamos meter por ejemplo Acronis True, Image o Clonezilla. Hay una versión específica para herramientas del test de memoria como Mentes, que esa herramienta la expliqué anteriormente. En antivirus aquí vamos a meter nosotros Windows Defender Offline como ejemplo, y en backup en ella también podríamos meter utilidades como Clonezilla nuevamente o Norton Ghost. Luego, cuando hayamos terminado de pasar todas las ISO, nos vamos a ir a la raíz del multiboot USB para ejecutar el fichero Make Disk Drive Contiguous, y luego cada vez que metamos una nueva ISO necesitaremos ejecutar el fichero para actualizar el menú de arranque. Ahora es turno de probar si nuestro multiboot USB funciona. Para ello accederemos al menú de arranque Wi-Fi, o sea que tendremos que arrancar el sistema. Luego, como vemos, seleccionamos la unidad del pendrive y ahí seleccionamos el sistema donde vamos a arrancar la PC. Ahora pasamos a ver cómo hacer copias de seguridad de Windows. Hay varias maneras de hacer una copia de seguridad del equipo. Selecciona el botón de inicio y luego panel de control, luego sistemas de mantenimiento, copia de seguridad y restauración. Realiza una de las siguientes operaciones. Si nunca has usado antes copia de seguridad de Windows o si acabas de actualizar la versión de Windows, selecciona configurar copia de seguridad y sigue los pasos del asistente. Si has creado una copia de seguridad con anterioridad, puedes esperar a que se realice la copia de seguridad programada periódicamente, o puedes crear manualmente una nueva copia de seguridad seleccionando hacer una copia de seguridad ahora. Si has creado una copia de seguridad anteriormente pero quieres crear una nueva copia de seguridad completa en lugar de actualizar la antigua, selecciona crear nueva copia de seguridad completa y a continuación sigue los pasos del asistente. Crear una imagen del sistema. Las imágenes del sistema contienen toda la información del equipo en un estado determinado. Haz clic con el botón derecho en el botón inicio y después selecciona el panel de control. Sistema y mantenimiento, copia de seguridad y restauración. En el panel izquierdo elige crear una imagen del sistema y a continuación sigue los pasos del asistente. Si se te pide una contraseña de administrador o una confirmación, escribe la contraseña o proporciona la confirmación. ¿Cómo entrar a la PC en caso de extravío de contraseña? Lo primero, reinician la PC, aprietan la tecla F8, van a la opción que dice modo seguro, se abre una pantalla negra con varias opciones en blanco, le dan clic ahí, después esperan un rato porque tarda en cargar los archivos de inicio. Una vez que la PC de inicio les va a aparecer una cuenta de usuario con el nombre administrador, le dan clic a esa cuenta. Una vez que inicie les aparece un cartelito diciendo si quieren iniciar la PC en modo seguro, ponen a aceptar, van a inicio, luego a panel de control, después a cuentas de usuario y seleccionan su cuenta de usuario y le dan quitar contraseña y reinician la PC y listo. Herramienta de acceso remoto.
La herramienta que recomiendo, que he utilizado y me ha funcionado, es TeamViewer. Esta herramienta controla, gestiona, monitorea y repara computadoras, dispositivos móviles y máquinas de red y mucho más desde cualquier lugar en cualquier momento. Esta aplicación funciona de la siguiente manera. Cuando uno abre el programa en la computadora y el otro usuario también lo abre y se establece una clave, entonces se le da a conectar y los dos equipos ejercen una comunicación. Entonces por decir el técnico puede entrar a la otra computadora y revisar si el equipo de nuestro cliente tiene alguna falla, y lo podemos hacer de manera remota. Ahora se va a explicar cómo formatear una PC. Primero tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera es que si deseamos formatearla por pendrive, que es con el pendrive boteable, que como les expliqué anteriormente, tenemos que primero instalar el programa, botear el pendrive y luego colocarlo en la PC, y a la hora de arrancarla, a prender la computadora, debemos iniciar, tocar las teclas. Hay veces que es la tecla F2, F8 o F12, puede ser cualquiera de las teclas de la F, la que están arriba del teclado. Hay que ir probando, ustedes pueden ir probando desde F1 hasta F12, probando una por una, hasta que le caiga pueden entrar por el setup de la BIOS, que yo les expliqué al comienzo cuál era el setup de la BIOS, que es ahí donde uno puede configurar la BIOS, o también pueden entrar en el menú. Ya les voy a enseñar la foto del menú. Esta es la imagen del menú. Podemos saber que es el menú porque trae menos opciones y se nos coloca de una sola vez cuando presionamos la tecla del menú. Al menos cuando es la BIOS, nos manda para una serie de varios menús que ya los mostré anteriormente en las imágenes, y entonces ustedes tienen que ir a la opción de arranque. En esta opción ya de una vez les trae las opciones de arranque. Entonces ustedes ahí deciden si lo desean hacer por CD o por pendrive. Yo les recomiendo que si ustedes son técnicos, es más fácil y más rápido usar un pendrive boteable, ya que en algunas computadoras no tienen unidades de CD. Entonces ustedes pueden formatear la computadora mediante el pendrive. Y también se les hace más fácil a ustedes si ustedes no tienen el CD del sistema operativo, lo pueden tener directamente en el pendrive. Entonces, después que seleccionan la opción, tienen que tener también esto en cuenta. Por ejemplo, en las laptops, hay laptops que traen una etiqueta que dice en el sistema operativo donde la compraron de fábrica. Entonces ustedes tienen que, si van a formatear el equipo, tiene que ser con ese mismo sistema operativo, ya que si lo instalan con otro, les va a dar un error cuando en algunas laptops ustedes la formatean, y si la formatearon con otro sistema operativo, puede ser que no les caiga el internet. Entonces presionan cualquier tecla, luego esperamos que cargue el sistema. Les recuerdo que en el paquete 2 que yo les dije en el comienzo del video, yo tengo cómo formatear una computadora paso a paso grabado. Si ustedes les hace falta más información, pueden ir abajo de la descripción, donde van a tener toda la información del curso práctico. Entonces luego le damos instalar ahora, colocamos la segunda opción, eliminamos la partición del disco duro, luego seleccionamos Yes, le damos instalar en la partición que quedó en la partición que se va a instalar en el disco duro. Colocamos la capacidad de almacenamiento del sistema que vamos a usar, luego le damos OK, le damos siguiente.
Esperemos que se instale. Hay que esperar varias veces que se puede reiniciar la computadora. No se asusten. Esperamos que cargue todo el sistema. Luego le va a pedir que coloquen una contraseña. Luego que coloquen la fecha y hora. Y luego ya se ha instalado y faltarían los drivers. Luego que hayamos instalado el sistema operativo, nos queda primero instalar los drivers, que se hace por medio de un programa como el driver pack. También debemos desactivar las actualizaciones de Windows. También debemos activar el Windows para que quede como original. También debemos activar el Office. Lo más importante de reparación de computadora es saber instalar correctamente un sistema operativo, y eso también lleva instalarle bien los drivers y después configurar el sistema operativo desactivando las actualizaciones. Eso trae molestias al usuario, entonces hay que configurar el sistema operativo. Para saber si necesitamos instalar los controladores, nos van a aparecer, nos vamos al inicio, le damos en buscar, luego colocamos administrador de dispositivos, entonces nos van a aparecer todos los controladores de la computadora. Entonces los controladores que nos salgan con un icono amarillo son los controladores que nos van a hacer falta. Siempre cuando instalamos un sistema operativo nos hace falta el controlador de red, el adaptador de pantalla. El software driver pack tarda alrededor de 2 horas buscando los drivers y los instala en la computadora. Yo en mi curso práctico les explico paso a paso cómo instalar correctamente los drivers y para que se instalen en su computadora, y cómo configurar la computadora, cómo activar el Windows y el Office. Ahora pasamos a ver el regenerador de disco duro. Este software HDD Regenerator pueden descargarlo desde internet. Este software es aconsejable utilizarlo antes de formatear un disco duro, ya que nos dice qué sectores del disco duro se encuentran dañados. Para utilizarlo, reiniciamos la computadora con el CD del HDD Regenerator. Luego nos va a iniciar nos va a salir esta pantalla negra, el cual debemos colocar la opción 1, que va a ser un pre-scan, donde va a mostrar las zonas dañadas. Va a hacer el escaneo y luego saldrá las secciones que están dañadas y cuáles se pueden reparar y cuáles no. Esto es importante saber para saber si el disco duro está dañado. Ahora vamos a explicar qué es formateo de bajo nivel. El formateo de bajo nivel se usa para borrar completamente la información de un disco duro, borrarla desde cero. Para eso descargamos un software en internet, la versión gratuita también sirve. Entonces, luego de haberlo descargado, se nos abrirá esta ventana. Seleccionamos el disco duro que vamos a formatear, a borrar toda la información, le damos continúe. Luego nos aparecen estas ventanas que son los detalles del dispositivo. Le damos a la opción Low Level Format, que sería formateo de bajo nivel. Esperamos el proceso de formateo y ya tendremos borrado toda la información correctamente del disco duro. Ahora vamos a ver cómo recibir los equipos a los clientes. Para recibir los equipos tenemos que estar pendientes, ya que hay clientes que tienen viveza. Le voy a dar 2 ejemplos para que estemos pendientes, y debemos chequear los equipos cuando llegan. Cuando un cliente nos trae una computadora, debemos chequear todos los componentes internos, ya sea disco duro, y si es posible anotar el serial para que
a la hora de que el cliente revise su equipo y crea que nosotros le hemos cambiado una pieza, nosotros tenemos el respaldo de que nosotros anotamos el serial y es el mismo serial que trajo el cliente con el equipo. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, nos traen una laptop y tiene la pantalla rota y la falla es que no enciende, no da video. Entonces, si nosotros no vemos que la pantalla está rota, entonces recibimos el equipo y no le notificamos al cliente en el mismo momento que se está recibiendo el equipo. Entonces el cliente puede decir que nosotros fuimos los que partimos la pantalla y tendríamos que pagar la pantalla sin nosotros haber dañado el equipo. Les recomiendo que utilicen un software de gestión de clientes, que esto lo ayuda para que anoten los datos de los equipos que los clientes le vayan trayendo y las fallas que han tenido cada equipo, para que ustedes vayan teniendo un historial de los clientes y de las fallas. Con la adquisición del curso práctico les doy un software de gestión al cliente. Ahora les voy a dar unos consejos a la hora de recibir un equipo. Si recibimos un equipo que enciende y da video y entra al sistema operativo, verificar si se mueve el mousepad o no, si funciona ambos clics, si el teclado funciona o no, si se escucha o no, si la pantalla tiene algún píxel muerto, líquido corrido o ruptura. En caso de sea táctil, probar que funciona, que ventile, capacidad de memoria que reconoce, procesador, si es el Windows original o no, si el Office tiene licencia, anotar cualquier error en pantalla al ingresar al sistema operativo, verificar que la unidad de DVD salga. Si no enciende, colocar que se desconoce estado de funcionamiento. Colocar fallas que indique el cliente y preguntar qué otra falla ha observado. Preguntar si el equipo ha sido destapado o revisado por otra persona, si le ha hecho algún trabajo o cambio de pieza, si se ha caído, mojado o golpeado. Antes de destapar, mover el equipo de un lado a otro y verificar que no se aprecie escuchar algún sonido extraño, intermitente, pieza suelta dentro del equipo. En video escucha, si no se escucha, puede ser la lámpara rota, en el caso de los monitores. Y esto de moverlos es en el caso de las laptops. Si el equipo está muy nuevo, consultar al cliente si posee garantía alguna y si se puede destapar para la toma de los datos de pieza. No romper los precintos si antes consultar con el cliente. Si el cliente aprueba, anotar en la orden de ingreso. Revisar detalles físicos, las esquinas laterales, las rejillas de ventilación, las tapas de periféricos de bisagra y casi en general. Si se encuentran rotas, golpeadas, con rayones fuertes, pinturas, etiquetas o calcomanías. Si faltan gomas, bases en case inferior o pantalla. Si faltan teclas en el teclado o existe desgaste en alguna borrones. Si el mousepad tiene algún desgaste o falta alguna tecla. Verificar si las bisagras no están flojas en el caso de las laptops, como les decía antes, o si se aprecia la base rota. Revisar detalles de periféricos, puertos USB que no estén doblados o falte algún puerto HDMI, VGA y de red. Si posee memorias, puertos plug jack de carga, cualquier detalle que se pueda observar en tarjeta madre, presencia de sulfato, líquido, pintura, pegamento, ruptura. Verificar si el disco duro posee base y cualquier detalle que se le pueda apreciar. Si es CPU, revisar si faltan tapas ciegas, si existe algún pin doblado en la tarjeta madre, las aspas de los fan cooler que posea, si los cables de la fuente SATA y de puerto USB frontales no estén rotos. Los monitores, se revisan los cables del monitor presente en barra, o sea, al recibirlo debemos tener los cables para probar los monitores para ver si da video. En los equipos Apple
solicitar datos de iCloud al cliente. Para los cargadores de laptop, revisar los cables AC y DC que no estén rotos o empatados en el regulador, si está roto, golpeado o abierto. Esto es para teléfonos celulares y tablets que no sean sellados. Revisar si poseen baterías. Para todos los casos, verificar si poseen micro SD y SIM card. Ambas piezas, entregárselas al cliente y colocar que no las deja. Ahora vamos a explicar cómo hacer respaldo de información. El respaldo de información se hace ya que cuando vamos a entrar al sistema no nos deja entrar, está dañado el arranque del sistema operativo y el cliente necesita recuperar archivos que tiene guardados que son importantes. Entonces lo que debemos hacer, existen dos maneras para hacer respaldo de información. La primera es entrar con su pendrive boteado con el sistema de Linux, entrar en la BIOS, configurarlo para pendrive, como lo he explicado en las partes anteriores. Colocamos donde dice USB. Luego se utiliza el sistema de Linux, ya que este sistema tiene para la versión de prueba, como aquí vemos, nos dice para probar Ubuntu. Al menos el sistema de Windows no nos deja probarlo, solo nos deja instalarlo de una vez. Entonces para el respaldo no nos sirve. Entonces por eso utilizamos el Ubuntu, que es de Linux. Entonces le damos a la opción probar Ubuntu. Entonces él entrará al sistema y nos dejará entrar a los archivos que se encuentran en el disco duro. Entonces lo que debemos hacer es copiar todos esos archivos, colocarle un disco duro externo, ya que el disco duro externo posee más memoria que lo que sería un pendrive. Esa es una manera. La otra forma sería desinstalar el disco duro que tiene la computadora que estamos reparando y instalarlo en otra PC, pero con el cable que tiene extensión USB y que va conectado en el disco duro. Entonces, como lo vemos en la imagen, conectamos el cable al disco duro y lo conectamos a la computadora o a una laptop. Entonces ahí podremos acceder a los archivos que tiene guardado el disco duro, si el disco duro se encuentra trabajando correctamente. Entonces esa es la manera correcta de hacer respaldo de información. Ahora vamos a ver las fallas comunes de hardware y software. Recuerda suscribirte si quieres saber más contenido de cursos de reparación. La primera falla es cuando no enciende. Lo primero que debemos hacer es revisar el cable de alimentación de corriente, luego revisar el conector de la fuente de poder, revisar los componentes de la PC, revisar tarjeta madre, escuchar el sonido del speaker, si no posee, conectarle uno, pruebas de descarte, retirar disco duro, unidad de DVD o puertos USB frontales, memoria RAM, probar aparte la fuente de poder, medir el voltaje o colocarle una fuente de poder aparte, quitar el fan cooler y ver estado de los pines del microprocesador y ver si enciende sin el microprocesador, medir los componentes de la tarjeta madre de la sección de VRM como condensadores, MOSFET, bobinas o resistencia. La siguiente falla: enciende y no da video. Puede ser problema de un componente dañado en el PC, revisar cable de video o revisar tarjeta de video o revisar el monitor. Siguiente falla: enciende, da video pero no entra al sistema operativo. Puede ser problema de un componente dañado o del sistema operativo. Cuando me refiero a componente dañado, puede ser que si disco duro, memoria RAM o unidad de CD o otro componente que tenga interno la PC. Se apaga cada cierto tiempo.
Este problema tiene que ver con la temperatura del microprocesador, realizar mantenimiento como lo expliqué en las partes anteriores. El post muestra un mensaje de This Boot Failure. Esto tiene que ver con el problema con el disco duro, revisar disco duro o cables. El post manda un mensaje de System Fan Fail. Problemas con el fan cooler, puede ser el cable o el fan cooler. Problema con la red, símbolo de una X. Revisar la fecha que esté correcta, que sea la actual, o revisar el cable de red o revisar el router. Cuando está lento el equipo y cuando se abren páginas solas, puede ser por la presencia de virus. Instalar un antivirus y un anti-malware y realizar los análisis. Aparece una pantalla azul cuando se inicia el Windows. Indica problema con el sistema operativo. Hacer un análisis del disco duro y realizar un respaldo de información y formatear. El teclado no responde. Revisar cable, probar con otro teclado si funciona o cambiar el teclado. Teclas trabadas. Limpiar las teclas del teclado con la PC en estado apagado. Mouse no responde o no hace bien clic. Probar con otro mouse. Si el mouse funciona, cambiar de mouse o cambiar pulsadores por otro mouse usado. Ahora voy a contarles varias historias de casos reales de falla que les pueden ayudar a repararle la computadora a su cliente o a su propia computadora. Tuve una falla que la PC duraba aproximadamente 3 horas encendida y luego se apagaba. Luego, cuando nos sucede esto, está relacionado a la temperatura del procesador, ya que si no tiene pasta térmica, el procesador se recalienta y se apaga la computadora. Entonces procedí a desarmar el equipo, le quité el fan cooler y noté que le faltaba pasta térmica. Entonces limpié la pasta térmica vieja, le coloqué pasta térmica nueva y luego lo armé y se solucionó la falla. Otra falla era que salía en la pantalla del post el mensaje que decía This Boot Failure. Cuando nos presenta este mensaje, lo que quiere decir que hay una falla en el disco duro. Yo lo que hice fue analizar el disco duro con el programa HDD Regenerator. El disco duro se encontraba en perfectas condiciones. Luego lo cambié por otro disco duro y la falla seguía de la misma forma. Entonces lo que faltaba era cambiar el cable. Luego lo que hice fue poner el cable en otra posición y se solucionó la falla. Otra falla era que se veían mal los colores en el Windows. Entonces cuando sucede esto está relacionado con la tarjeta de video. Entonces procedí a desarmar el equipo, le quité la tarjeta de video y volvieron los colores a verse normal y se solucionó la falla. Una vez la computadora no encendía, ya le había cambiado la fuente de alimentación de poder, también le había cambiado las memorias RAM, le había hecho varias cosas. Entonces un truco para que ustedes sepan es quitar las memorias RAM, quitar la pila de la BIOS, encender la computadora sin la memoria RAM ni la pila BIOS. La computadora no les va a encender, pero esto hace que haga un reseteo de corriente. Entonces luego la apagan, le colocan la memoria RAM y la pila BIOS y la vuelven a encender. Me ha sucedido que no me enciende de ninguna forma, le hago esto y la PC vuelve a arrancar. Otra falla cuando no enciende, por lo general, la mayoría de las veces es porque la fuente de poder está dañada. Esto puede suceder debido a fuertes descargas en la red eléctrica que causa que los componentes electrónicos se dañen. Para ello debemos
quitar la fuente de poder de la PC. Yo tengo un curso completo de reparación de fuente de computadora, pueden revisarlo en mi canal. Entonces ahí explico cómo medir los voltajes, una técnica de reparación para chequear la fuente de poder. Entonces lo que se recomienda es tener una fuente de poder de prueba para saber si es la fuente de poder y colocarla en la computadora que estamos revisando para así descartar la falla. Otra falla que tuve fue que no funcionaban los puertos frontales USB. Entonces procedí a quitar esos cables con la tarjeta que viene en los puertos de USB hembra. Entonces lo que hice fue reemplazar esos puertos USB y volvieron a agarrar los pendrive y los dispositivos con USB. Otra falla de que no encendía la computadora, cambiándole todos los dispositivos, unidad de CD DVD, fuente de poder, memoria RAM, y no agarraba, era que presentaba problemas en algunos de los componentes del circuito VRM. El circuito VRM es una fuente secundaria de las tarjetas madre que alimentan al CPU y las memorias RAM, ya que las fuentes de poder envían un voltaje de 5 voltios y 12 voltios, y con ese voltaje no trabajan los CPU ni las memorias RAM. Entonces las tarjetas madre contan de una fuente secundaria que reducen ese voltaje para que puedan trabajar los CPU y las memorias RAM, entre otros componentes. Estos componentes son los que se dañan comúnmente, ya que vienen directamente desde la fuente de poder, son alimentados, entonces son los que reciben más carga de corriente. Otra falla era que al formatear la PC, el sistema operativo que se quedaba pegado, se congelaba, y cuando colocaba un CD y lo leía, se apagaba la PC. Entonces se me ocurrió quitar la unidad de CD, desconectarle los cables. Entonces se solucionó la falla. Otra falla cuando no hay internet era que le hacía falta el driver de red. Revisé me metí en administrador de dispositivos y busqué adaptadores de red y vi que faltaba un driver. Entonces procedí a descargarlo en otra computadora, luego lo pasé en un pendrive y lo instalé y se solucionó esa falla. También otra falla que tenía era que no caía el internet, y revisé los cables, vi que el cable se encontraba bueno, pero cuando pasa así no hay que fiarse, lo que hay que hacer es cambiarlo por otro cable. Entonces cambié el cable y se solucionó la falla. También otra falla cuando el internet no cae puede ser porque está mal configurada la fecha y la hora. Otra falla que tenía era que la computadora estaba lenta, no cargaban rápido las páginas web. Entonces decidí analizarlo con un anti-malware. El anti-malware es distinto a un antivirus, ya que saca distintos archivos que están infectados. En este caso son malware. Entonces se analizó el equipo con el anti-malware y se encontraron bastante malware. Luego se eliminaron y se solucionó la falla. La computadora ya cargaba más rápido las páginas y no tenía ningún problema. Ahora pasamos a estudiar el diagrama de bloques de una tarjeta madre de computadora. El primer elemento que tenemos superior es lo que llamamos el CPU, que es la unidad de proceso de control. Luego tenemos con un bus de comunicación, se comunica con lo que se llama el puente norte,
que es este que tenemos aquí, y el puente sur. Hay computadoras donde ya viene unido estos tres elementos, vienen en un solo integrado. Luego el puente norte, esto se dividen entre los tres para quitarle trabajo al CPU y no sobrecargarlo. El puente norte envía la comunicación a las memorias RAM y se comunica con los puertos PCI Express, con el puerto VGA y el puerto AGP. El puente sur se comunica con lo que llamamos el slot de PCI, la tarjeta LAN, los puertos USB, los puertos de disco duro y también la tarjeta de sonido. Este I/O significa, este es el controlador de entradas y salidas. Aquí se comunica con lo que con el teclado, con el mouse y demás periféricos de entrada y salida. Aquí en esta otra imagen tenemos cómo se alimentan el CPU. Se alimenta por los circuitos VRM, que ya expliqué, que son la fuente secundaria para alimentar al CPU y las memorias RAM. En este caso envía un voltaje que se llama V-Core, volt, y el CPU envía una señal BID signal. Este PSOK es cuando nosotros presionamos el botón de encendido, él envía una señal al circuito VRM y a su vez envía una señal del V-Core al CPU, que hace que prenda la computadora. Ahora vamos a analizar el circuito VRM. Las letras VRM significan modulación de regulador de voltaje. Este circuito alimenta el CPU. Ese voltaje es alrededor de 1.1 a 2 voltios. Esta información es importante a la gente que sabe electrónica, para a la hora de que se dañe la tarjeta madre, reparar los componentes que más se dañan. Aquí vemos un circuito básico donde tenemos los 4 pines del conector de la fuente de conmutada, la fuente de poder de la computadora de 12 voltios. Luego alimenta a una bobina y alimenta a un capacitor. Luego pasa a 2 MOSFET. Luego pasa a una bobina, un capacitor, y luego alimenta al CPU los 2 voltios y 45 amperios. Aquí vemos el circuito ya va agarrando más complejidad, donde tenemos igual la bobina con el capacitor. Esto es un filtro LC para ir filtrando ruido. Luego pasa por un controlador que alimenta a 2 controladores para activar a los MOSFET, que son los que van a estabilizar el voltaje para entregar al CPU. Aquí vemos el circuito completo, en donde primero empieza la fuente de poder, alimenta al controlador de entrada y salida. Este controlador recibe la señal del botón de encendido, que es este. Él envía una señal que luego pasa por un bus de comunicación, pasa a un chip, y luego ese chip controla a los 2 IC osciladores. Tenemos el 1 y el 2, que van a controlar a los 4 MOSFET, que son los que van a estabilizar el voltaje que va a entrar al CPU. Aquí vemos la ubicación de los circuitos VRM. Vemos que tenemos en este caso en 3 lugares. Tenemos el 1, el 2 y el 3. En este caso ahí ya veremos cómo identificar estos circuitos de VRM, cuáles son los componentes que tienen.
Aquí vemos los componentes que tienen los circuitos VRM. Vemos que tenemos el voltaje de más 12, donde va el conector de la fuente ATX. Tenemos se pueden identificar por capacitores electrolíticos, bobina de choque. Aquí vemos cómo son este tipo de bobinas. Aquí vemos en la otra parte las otras bobinas. Tenemos los transistores MOSFET, que son estos que tenemos aquí. Tenemos el controlador, que es este que tenemos aquí, y tenemos el controlador PWM. Por esta parte tenemos los otros del otro lado, el otro, que eso se llaman fases. Ya veremos cómo identificar cada fase. Aquí vemos por separado lo que son las bobinas. También hay de este tipo que vemos aquí. Aquí vemos los transistores, el controlador PWM. Aquí vemos el controlador de MOSFET. Aquí vamos a ver cómo identificar la fase. Aquí, como podemos ver, tenemos tres fases. Tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. Como podemos ver, se puede identificar porque tienen tres bobinas. Tenemos esta y esta. Hay que tener algo en consideración. Hay veces que tenemos una fase que es para la memoria RAM, entonces tendemos a confundir. Ya vamos a ver cómo podemos identificar esa fase. En este caso, como podemos ver, tenemos cuatro bobinas, de las cuales son tres fases que alimentan al CPU, y una alimenta a la memoria RAM. Entonces, ¿cómo sabemos cuál alimenta la memoria RAM? Si volteamos la tarjeta, veremos que las tres bobinas van hacia un mismo punto. Como vemos en este caso, vemos las tres bobinas y la otra bobina va hacia otro punto. Esa es la forma de identificar la bobina, la fase de los circuitos VRM. Aquí vemos midiendo la continuidad entre las tres que van al mismo sitio, nos dará continuidad. Aquí vemos que aquí tenemos la fase en este caso y otra fase, pero va hacia la memoria. Aquí vemos el circuito estabilizador de voltaje, el cual alimenta a los chips de puente norte, que es este que tenemos aquí, y al de puente sur. Este estabiliza, tiene un circuito de oscilación para estabilizar el voltaje que sea 1.5 voltios. Y lleva una alimentación, y al puente sur le entran también lo que serían 3.3 voltios. Y también alimenta al drain del MOSFET. Aquí tenemos el diagrama del circuito de alimentación de la memoria RAM, el cual en el caso de la DDR es de 2.5 y el de DDR2 es de 1.8 voltios. Este ya no es estabilizador, sino que tiene un controlador, un circuito integrado controlador que activa a este MOSFET, y a su vez manda el voltaje a las memorias RAM. Bueno, esto ha sido todo el curso, espero que les haya gustado. Les recuerdo que van a tener este curso, la información del curso práctico la van a tener completa abajo en la descripción. Si te quedaste al final de este video del curso, deja abajo en los comentarios cómo te pareció, si te gustó, que durara más tiempo que los anteriores que he realizado. Denle like y suscríbanse para que estén atentos a nuevos cursos que voy a ir subiendo con este tipo de modalidad. Y también quiero que dejen sus comentarios, opiniones de cómo fue el curso, para estar atento a más videos. Bueno, sin más nada, me despido, hasta la próxima, chao.